Bueno, buenos días a todos los que ya nos están acompañando. Vamos a dar unos 2-3 minutos para esperar a que se conecten las otras personas e iniciamos este evento realizado entre Analdex y Compass, y es las repercusiones e impactos en el comercio exterior y la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy nos acompaña como panelista el doctor Nicolás Rincón, pero darán unas palabras de bienvenida el doctor Javier Díaz y la doctora Federica Nori, de Compass. Importante la dinámica, como lo hemos mantenido en los otros conversatorios. Pueden mandar sus preguntas en el chat y al final abriremos un espacio para no interrumpir la charla, para dar esta... Bueno, nuevamente buenos días a todos, a quienes se han ido conectando, bienvenidos. Nos va a dar unas palabras de bienvenida la doctora Federica Noli, gerente comercial de Compass. Fede, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Jimena, y buenos días a todos. Quiero hacer una breve introducción a este webinar antes de dejar las palabras a los señores de Analdex. Pues sabemos que en un mundo globalizado como el nuestro, lo que sucede en otro país nos afecta más directa y rápidamente de lo que pasaba hace unos años. Cada vez más relevancia el dicho de que el aleteo va a provocar un torneo y cualquier decisión en términos económicos o que amenace la estabilidad política en cualquier lugar del planeta, sin alguna duda va a tocar a Colombia en mayor o menor medida. En febrero, Rusia inició su proceso de invasión a Ucrania y al margen de las razones que haya tenido, este conflicto ha escalado hasta el punto de tener el mundo al borde de una hambruna, con tasas volátiles y países volcados a garantizar su estabilidad a toda costa. Colombia no ha sido ajena a esta guerra y la importación de insumos agrícolas o de granel alimenticio, además de materias primas para la industria de construcción que provienen de estos países, se han visto enfrentados a procesos de desabastecimiento, frutos de los bloqueos o de la escasez, lo que ha limitado la oferta, llevando los precios a niveles que hace mucho tiempo no se veía. En Compass somos conscientes de la necesidad de apoyar a nuestros aliados con un servicio de calidad, pero también con herramientas que den bases a su toma de decisiones. Y es por eso que continuamos con nuestro ciclo de charlas estratégicas de la mano con Analdex, con quien hemos hecho una alianza para apoyarnos en estas actividades. En este conversatorio nos acompaña el doctor Nicolás Rincón, director de Asuntos Económicos de Analdex, para hablarnos sobre las repercusiones e impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que esperamos que sea de mucha utilidad e interés para todos ustedes. Sin más demoras, le doy entonces el paso a Javier Díaz, el presidente de Analdex, no sin antes agradecer su siempre buena disposición a acompañarnos en este proyecto. Adelante, Javier y equipo Analdex. Muchas gracias. Federica, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias por esa alianza que nos permite llegar con estos temas a un buen número de usuarios del comercio exterior, de las personas que
están en el día a día en esta actividad. A Jimena, igualmente un saludo, a Nicolás. Bueno, y un saludo a todos los que nos acompañan. Yo creo que este tema de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, pues ha despertado una serie de consecuencias, de incertidumbres, porque lo que se esperaba era que esta guerra fuera relativamente corta, y eso no ha sido así. Y esa guerra viene a sumarse a la coyuntura que se había creado con el COVID. Cuando todos pensábamos que estábamos saliendo del COVID y que ya íbamos a superar los efectos de la contaminación por parte de la parte sanitaria, las afectaciones en la economía, pues no se dio, porque primero China decidió su política de COVID-0, con todo lo que ello significa para la actividad económica, el cierre de ciudades, y viene la guerra. Entonces, creo que lo que estamos viendo es consecuencia de la conjunción de todas estas variables. ¿Dónde trazar la raya? ¿Cuáles son los efectos del COVID? ¿Cuáles son los efectos de COVID-0? ¿Cuáles son los efectos de la guerra Ucrania-Rusia? Muy difícil. Yo creo que es una mezcla, es un molde donde no puede uno trazar líneas. Lo que estamos viendo es que después de la recuperación del año pasado de la economía, lo que vamos a tener este año es un menor crecimiento del esperado. Lo que uno observa, particularmente en la economía europea, es que se viene con un aterrizaje temprano, mucho antes de lo que estábamos esperando. Y en buena medida por el tema de la invasión a Ucrania. Yo creo que ahí hay un efecto muy importante. Todo lo que tiene que ver en materia energética, lo que tiene que ver el abastecimiento en materia de fertilizantes, de granos, de aceites. Bueno, toda esa crisis ha llevado a que la economía europea piense en un aterrizaje mucho más temprano de lo que se había previsto. Porque el efecto inmediato de esa situación creada por la invasión fue el crecimiento de la inflación, particularmente en la parte de alimentos. La afectación en fertilizantes, en granos, en cereales, impactó los precios de estos productos y de los energéticos necesarios para la producción de muchos otros bienes. Entonces, el incremento de la inflación a nivel mundial ha llevado a que los países entren en un menor crecimiento mucho más rápido de lo esperado. ¿Y qué pasó entonces con este tema de inflación? Pues que llevó a actuar a los bancos centrales. Para controlar la inflación, los bancos centrales han tenido que subir las tasas de interés. Subir las tasas de interés significa afectar la demanda. Tenemos un problema de oferta, pero lo vamos a arreglar por el lado de disminuir la demanda. Y eso que uno ve allá en Europa, en Estados Unidos, no es ajeno a Colombia. Colombia este año es el tercer país en el mundo con mayor crecimiento económico. Eso no lo imaginamos, pero el mayor crecimiento económico del mundo, el tercero, lo vamos a tener. El primero va a ser India, el segundo Turquía y después viene Colombia. Pero eso es imposible de sostener. Ya lo estamos viendo, cómo el banco ha tenido que subir tasas, cómo subió 150 puntos básicos, cómo está frenando la demanda. Y lo que vamos a tener es un menor crecimiento en el segundo semestre y el año entrante. Indudable, eso es lo que uno podría esperar. Entonces, la desaceleración debería
hacerse palpable en el segundo semestre de este año. Vimos primer trimestre con un crecimiento 8.5, segundo trimestre con 12.5, algo impensable, pero muy seguramente tercer y cuarto trimestre de este año vamos a ver desaceleración, no vamos a seguir creciendo a esos ritmos. El resultado al final va a ser bueno porque el primer semestre, pues, indudable que el crecimiento ha sido extraordinario, pero el segundo semestre, el segundo semestre va a ser menor y el año entrante, indudablemente, el crecimiento va a ser mucho menor para la economía colombiana. ¿Y eso qué implica? En una coyuntura de cambio de gobierno, que muy seguramente vamos a tener menor margen para todo el tema de gasto público, vamos a tener menor gasto de los hogares, que son variables que han venido jalonando el crecimiento en este primer semestre. El gasto del gobierno atendiendo, dando subsidios, y el gasto de los hogares que han recibido sus ingresos, que han recuperado ingresos, que se ha recuperado empleo, ya estamos en empleo similar a la prepandemia. La gran pregunta es, en este cambio de gobierno, ¿cuáles son las señales que se están dando para mantener la inversión? Fundamental. Ahí va a estar la clave de lo que va a pasar el año entrante. ¿Cómo se va a dar la inversión? ¿Hay seguridad para desarrollar los proyectos? ¿Es posible traer nueva inversión? ¿Es posible traer nueva inversión al sector minero-energético? ¿A los otros sectores? Creo que esos son los mensajes que el mercado, los empresarios están esperando. Y lo otro que quería señalar es que los altos precios de las materias primas, los bienes básicos y algunos productos agrícolas nos hayan ayudado. Ustedes vieron el informe del DANE ayer, con crecimiento en las exportaciones superior al 50%, en buena medida por el crecimiento de los precios del petróleo, del carbón, de los productos agrícolas. Eso va a permitir corrección del desbalance en materia comercial y en cuenta corriente, porque es indudable que con este precio del dólar las importaciones tienen que empezar a ajustarse y las exportaciones a seguir creciendo. Eso es como lo que yo quería contarles de mis impresiones sobre lo que nos ha traído la invasión por parte de Rusia a Ucrania y las consecuencias muy directas para la economía colombiana. Pero el experto es Nicolás, entonces yo le cedo la palabra a Nicolás. A ustedes muchas gracias. Javier, muchas gracias y muy buenos días a todos. Bien lo mencionaba Javier, creo que hizo ya un resumen de la presentación que preparamos para ustedes el día de hoy, pero la idea un poco es mostrarles y entrar en detalle un poco en las cifras, un poco en el balance, en los efectos en las cadenas logísticas y como bien lo menciona Javier, en precios de alimentos y en inflación. De nuevo agradecer a Compass, agradecer a Jimena y a todo el equipo de Compass por la invitación y bueno, sin más, arrancar con la presentación. Bueno, como bien lo mencionaba Javier, la idea, un poco el propósito de este conversatorio, pues es contarles cómo ha venido evolucionando pues la guerra, la ocupación de Rusia en el territorio ucraniano. Como hemos visto, pues además de todos estos impactos que mencionaba Javier, pues también la guerra ha tenido una serie de cambios. Hubo una invasión que arrancó en la mayoría del territorio ucraniano, pero que ahora se concentra en el oriente del país y que pues está empezando a generar unos efectos importantes en el mediano plazo, principalmente en la economía ucraniana y en las perspectivas en el mediano plazo. Importante mencionar pues el contexto. Veníamos de una recuperación, como bien lo mencionaba Javier, del consumo mundial de mercancías, una recuperación de la demanda mundial que fue jalonada principalmente por Norteamérica. Acá vemos un poco una cifra de
de cómo evolucionó, cómo se incrementó después del confinamiento que sufrimos en el 2020, a partir del segundo semestre de 2020, principalmente en el último trimestre, cómo la demanda empezó a jalonar la recuperación económica, cómo ese ahorro que se generó por parte de la población a partir de transferencias monetarias del gobierno y de los diferentes gobiernos, a partir del mismo ahorro de los consumidores a causa de estar confinados por varios meses, pues generó un boom, y obviamente también el cambio en las tendencias, el home office y en el teletrabajo, y bueno, todo este tipo de cambios en las tendencias de los consumidores, pues generó este incremento en la demanda mundial, y como lo mencionaba ahora, a partir del tercer trimestre de 2020, jalonado principalmente por Norteamérica, que generó un crecimiento del 20% del volumen comparado con cifras previas a la pandemia. Obviamente, esta mayor demanda, veníamos de una reactivación de las fábricas a nivel mundial, una reapertura del Asia, una reapertura de diferentes fábricas en el mundo, pues generó una presión obviamente sobre la oferta de logística, la oferta la oferta productiva, y pues generó un poco en lo que estamos, pero ya vamos a ir un poco más adelante. Obviamente esta mayor demanda generó un crecimiento del 13% en el volumen, en las ventas de mercancías, una cifra récord de alrededor de 28,5 billones de dólares, según cifras de McKinsey y de la UNCTAD, en torno a lo que se generó luego de esa recuperación que, como bien mencionaba Javier, nos ponía en 2022 a pensar cómo el comercio estaba transformándose a un comercio más sostenible, veíamos un crecimiento más resiliente, un crecimiento más, digámoslo así, estable, pero empiezan a darse una serie de factores como la guerra de Ucrania en Ucrania, y las políticas de COVID-0 de China, entre otros factores que han venido generando una serie de efectos. Y acá, digamos que en perspectiva vemos un poco cómo en la línea amarilla era el crecimiento previo a la crisis de 2008-2009, la crisis financiera, que en su momento previo a esta crisis el crecimiento del comercio mundial rondaba o representaba un crecimiento 3 veces el crecimiento del PIB mundial. Digamos que la tendencia de crecimiento en términos porcentuales era 3 veces mayor al crecimiento del PIB, pero que se estanca en 2008-2009 y genera una relación 1 a 1 en materia de crecimiento. Aquí lo que vemos es, después, digamos, del confinamiento 2020, la guerra en Ucrania, que ha generado, pues obviamente, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de varios países, la reducción en la oferta de petróleo, de alimentos y fertilizantes principalmente, y la respuesta, como bien lo mencionaba Javier, con un endurecimiento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, pues hace que la demanda se ralentice, se reduzca, y obviamente se enfríe la economía previo a esa tendencia, a ese mayor dinamismo que veíamos a finales de 2020 hasta justo inicios de 2021, incluso este primer semestre de 2021. Como bien lo mencionaba acá, esta es una gráfica que quisimos tomar de la CEPAL, pues los choques de las últimas 2 décadas han redundado en cambios significativos en las tendencias comerciales a nivel mundial, y pues obviamente esto aunado a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a los diferentes cambios y las tensiones geopolíticas, pues han hecho que tengamos que tener en cuenta todos estos cambios en los patrones comerciales, que al final, como bien lo mencionaba Javier, terminan redundando y afectando de manera positiva o negativa a nuestro país. Cuando hablamos un poco el título de este webinar, de este conversatorio, pues es cómo ha venido impactando la guerra el comercio mundial. Pues la primera cifra que nos llama la atención o que nos muestra la OMC es que las perspectivas de crecimiento en 2022 cambian, se reducen
se revisan a la baja en términos de comercio mundial de mercancías. A finales de 2021 se planteaba que 2022 iba a estar en torno a un crecimiento del 4,7%. Sin embargo, cuando hacemos zoom, cuando se incluye en las estimaciones por parte de los centros de pensamiento como la OMC, pues la revisión es a la baja y se estima que esté en torno al 3% el crecimiento mundial. Digamos que una baja importante de 1,7% en términos de crecimiento, y como lo mencionaba Javier, pues no es específico, no solo se enmarca a la guerra, sino obviamente a otra serie de factores, pero que se agravan como resultado de los efectos de la guerra. Una perspectiva 2023, pero como ven en la gráfica, con una alta incertidumbre de en torno al 3,4% de crecimiento, esperando qué sucede durante el segundo semestre de este año y durante el primer semestre del próximo, que ya empezamos a escuchar algunas posibilidades de recesión en Estados Unidos o en algunas otras economías que, si bien son alertas que se generan, pues también desincentivan en muchos casos la demanda. Como bien lo mencionábamos, eso se menciona en la diapositiva, pues no solo responde a un factor de la guerra, sino a diferentes efectos, como bien lo mencionaba Javier ahora, la política de COVID-0 de China, entre otros aspectos. Y esto pues obviamente nos lleva a que la incertidumbre, este es un indicador que hace el Fondo Monetario Internacional, de incertidumbre a nivel mundial, pues nos pone nuevamente a incrementarse. Llegamos al nivel más alto registrado en la historia pues del indicador a causa del COVID. Obviamente en el segundo semestre, en el primer semestre de 2020 estábamos en unos altos niveles de incertidumbre. El comercio se estimaba que se iba a afectar entre un 32 y un 13%, que iba a ser la caída del comercio mundial. Ya empezamos a ver cómo las empresas y los gobiernos implementaron políticas para controlar el COVID, pero para mantener también la operación o las fábricas, digamos, funcionando, y eso generó pues obviamente también, con un aumento en la demanda que mostraba al inicio, pues una reducción y digamos que se tranquilizaran los mercados. Sin embargo, nuevamente la guerra en Ucrania incrementa este indicador de incertidumbre, y como ven en la gráfica de la derecha, pues aumenta de enero, que estaba casi que al nivel de cero del indicador, hasta un 36%. Esto nos muestra obviamente que, como bien lo mencionaba Javier también, pues la guerra, a pesar de que hablemos de que se esté desarrollando en un territorio lejano de nuestro país, pues genera unos efectos en sectores específicos como el del petróleo, que nos afecta directamente a Colombia, el gas y obviamente los insumos agrícolas. Y también pues obviamente esto, como bien lo mencionaba, pues aparece en un momento de fragilidad. Vimos 2021 como las cadenas de suministro se enfrentaban a diferentes dificultades. Vimos el caso del buque encallado en el canal de Suez, pero también como la congestión portuaria, como la escasez de mano de obra en diferentes zonas portuarias, principalmente en Estados Unidos, la escasez de conductores en Estados Unidos, bueno, todos los cambios y las dificultades, la fragilidad a la que se enfrentó, o la fragilidad más bien a la que fue expuesta las cadenas de suministro a nivel global, pues generaron, como bien lo vimos o lo hemos planteado en diferentes escenarios, un incremento en los precios de los fletes marítimos, pero y como lo vemos en esta gráfica, pero que venían a la baja y que se agudizan nuevamente o que se agravan como resultado del impacto de la guerra. Este es un indicador, el CLACSI, que
acumula o analiza tanto fletes marítimos de contenedores como de carga granel, carga líquida, petroleros, digamos que todos los tipos de carga, lo que nos muestra que a pesar de que los fletes por contenedor hayan bajado, se hayan reducido, sigan altos, pero digamos que la tendencia ha sido a la baja y estemos hablando de $7,000 por contenedor de 40 pies a nivel mundial, pues en otros segmentos de transporte como el del graneles, pues el impacto sí ha sido grande como resultado de la guerra. Principalmente, obviamente, Mar Negro, Mar Mediterráneo y toda la conectividad marítima de Europa, pero pues obviamente que al final genera impactos en otras latitudes, como ya lo veremos más adelante. Aquí un poco lo que nos muestra la UNCTAD es cómo han venido reduciéndose los arribos a los puertos de los diferentes países, digamos que en torno o cercanos a la guerra. Vemos cómo la región del Mar Negro ha tenido una reducción de arribos de buques, digamos que leve, pero cuando vemos Ucrania, que es la que está en el centro arriba, pues de tener un promedio de 60 arribos antes, previo a la guerra, 60 arribos por semana, estos son semanas, cuando aparece la guerra, que es esa línea roja, pues llega básicamente a cero. Como vemos ahí al final, pues hay una tendencia a la recuperación o a un mayor número de arribos como resultado nuevamente de que la ocupación o el conflicto se está concentrando en el área geográfica del oriente más cercana a la frontera con Rusia. Y vemos también cómo Rusia y Turquía pues, han tenido también caídas leves en los arribos de buques y que en contraposición a la caída de Ucrania se han visto aumentos en los puertos de Rumania o de Bulgaria, que son países limítrofes en el costado occidental de Ucrania y que han sido como la válvula de escape de exportaciones de granos, de exportaciones de trigo, exportaciones de los diferentes productos que aún se mantenían en centros de almacenamiento en Ucrania previo a la ocupación. ¿Qué es lo que se plantea en el mediano plazo, o más bien a finales de este año? ¿Qué va a pasar con la producción que está actualmente en los cultivos? ¿Qué va a pasar con la recogida, digámoslo así, o la cosecha de todos estos productos, siendo Ucrania uno de los grandes oferentes a nivel mundial de granos y de alimentos, como bien lo mencionaba Javier al inicio, pues pone también en riesgo, en caso de que hoy se terminara la guerra, en gracia de discusión, pues no tendría Ucrania la posibilidad de poder volver, digamos, de manera rápida a los niveles previos a la ocupación, en varios sentidos, por una destrucción de su infraestructura, porque no se ha podido mantener el cuidado, digámoslo así, de los cultivos que están presentes en Ucrania, y obviamente la desconexión que se ha dado a nivel mundial en materia de rutas marítimas. Y esto, pues, obviamente genera, y es como bien Javier lo dice, una afectación adicional a lo que ya veníamos viendo en términos de incumplimientos en la entrega de contenedores, en términos de retrasos, en términos de congestión portuaria, porque a lo que se han visto sometidos diferentes países de Europa que tenían alta relación con Ucrania en términos de productos alimenticios, pues han tenido que obviamente buscar otro tipo de proveedores más lejanos, buscar otro tipo de proveedores en otras latitudes que generan, como vimos anteriormente, obviamente un incremento en los costos por una necesidad o por una nueva demanda que no existía y que obviamente pone en evidencia o agrava más bien la situación que tiene que ver con los retrasos y la congestión portuaria. Este es un análisis que hace McKinsey en 2021 de cómo la congestión, los retrasos han aumentado a nivel mundial al doble y que en el corredor del lejano oriente, del Asia con Norteamérica, pues han aumentado en hasta 6 veces. Y pues todo esto
termina afectando nuevamente o agravando la situación de capacidad de movilización de contenedores. Ahí obviamente han empezado a entrar más buques, más contenedores, digamos que de manera gradual, obviamente atendiendo este principal corredor hacia Norteamérica, pero pues que viene a la baja dada la congestión en puertos, digamos que es un tema que se mantiene principalmente en la costa pacífica o la costa oeste de Estados Unidos y que al final termina reduciendo o afectando la capacidad global de movilización de contenedores y en general de carga. Aquí algo importante a mencionar es que los cargadores, digámoslo así, las líneas marítimas más pequeñas, pues se ven aún más afectadas dadas las dificultades que genera la capacidad, digamos, la escasez de capacidad de infraestructura portuaria en estos segmentos, digamos, en estos corredores, y que pues al final reduce la capacidad de tránsito de contenedores mundial. Esto obviamente también termina afectando la confiabilidad en el sistema o en el transporte marítimo. Antes hablábamos de que la confiabilidad de los itinerarios programados estaba en torno al 70 y al 80% previo a la pandemia. En 2020 alcanzó a caer al 64% y en 2021 y lo que llevamos de 2022 pues está cercano al 35 o 33% respectivamente, lo que nos muestra que realmente es el incumplimiento de los itinerarios. Casi que 1 de cada 3 contenedores o más bien reservas que se hacen pues se cumplen, y que también las que logran cumplir su itinerario pues va a tener o poder, digamos, subirse al buque, va a tener efectos sobre el retraso en los tiempos de entrega, que esto pues obviamente se da a nivel mundial y que, como les decía, la región del Mar Negro, la región del Mar Mediterráneo, pues termina afectando otro tipo de regiones, dado la integración que tenemos en las cadenas de suministro a nivel global. Y cuando vamos a hacer zoom sobre Rusia y sobre Ucrania, en términos de contenedores, de tráfico de contenedores, pues es evidente en la línea roja y la línea azul oscura cómo ha caído en 2022 el arribo o la llegada de contenedores, dadas las restricciones comerciales, las sanciones que se ha dado a Rusia y obviamente también las afectaciones a los puertos de Ucrania que terminan afectando la conectividad de estos países y que se ven, como se muestra en la gráfica, reasignados todos estos contenedores a puertos cercanos en Suecia, en Dinamarca, en Lituania, en Rumania, en Finlandia, Latvia, Estonia, bueno, los países bálticos, quienes pues obviamente por las dificultades que se están dando en la guerra, están almacenando contenedores de carga e incluso contenedores vacíos, y que empiezan a generar para los contratantes, para los importadores o exportadores, aumentos en los cargos por detención y obviamente aumentos en el almacenamiento. Esto pues va a generar en el mediano plazo también, digamos, una carga que iba para Ucrania, una carga que iba para Rusia, que esté en espera en Suecia o que esté en espera en Bulgaria, pues para poder terminar siendo entregada a alguno de estos países, pues va a tener que esperar hasta que haya alguna solución frente al conflicto y pues como bien lo mencionaba Javier, el panorama no está tan claro, pues puede seguir generando afectaciones en términos de capacidad de almacenamiento en los puertos cercanos a la región. Y bueno, otro factor nuevamente que generan los fletes, digamos, el impacto en los fletes, la guerra no fue el que afectó el incremento de los fletes, eso sí es claro, pero sí agravó, digamos, la situación, y vemos cómo, por ejemplo, en las tarifas marítimas de carga seca granel aumentaron un 59% entre febrero y mayo de 2022. Este es un registro a nivel mundial, lo que generaría, las estimaciones que hace la UNCTAD, la Conferencia de Comercio de las Naciones Unidas, pues indican que podría estar generando un aumento adicional en solo fletes marítimos del 3,7% en los precios de los alimentos al consumidor a nivel mundial.
Esto, digamos que varía dependiendo de los países, ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos. En ingresos bajos la afectación tiende a ser menor porque tienden a comprar productos más procesados, pero productos que demandan granos para la producción nacional, pues obviamente son los que van a verse afectados, pero como lo mencionaba a nivel mundial, el promedio en términos de afectación de los fletes marítimos puede estar en torno a un 3,7% adicional a todo lo anterior que ya hemos visto a causa de la pandemia y de una menor oferta a causa de la destrucción de la producción en Ucrania. Y nuevamente, pues esto va a terminar, como también lo mencionaba Javier, afectando el índice de precios al consumidor. En Estados Unidos, en la Unión Europea, mayo están entre en 8,6 en Estados Unidos y 8,1 en el caso de la Unión Europea, registros históricos. La preocupación de los tomadores de decisión tanto en Estados Unidos como en la eurozona, y que ponen también en evidencia o cambian también los patrones de consumo de energéticos, como vimos el Parlamento Europeo ya dio la instrucción o permite, digamos, o incluye dentro de los energéticos sostenibles el gas y las plantas nucleares, lo que hace que cambie un poco la tendencia previa en términos de sostenibilidad y consumo energético que venía dándose previo a la pandemia. Pero también, como lo mencionaba Javier, pues el endurecimiento de las tasas, como el Fed también ha incrementado las tasas a niveles históricos, en la eurozona están en la misma línea, y esto pues obviamente enfría las economías, esto obviamente afecta la demanda, y esto obviamente pues en estos países que jalonaron el crecimiento económico a partir de la demanda, pues hace que las perspectivas en el corto plazo no sean tan positivas como se planteaban al inicio del año. Otro aspecto fundamental, como bien se mencionaba, es la volatilidad en los precios. Llegamos a niveles históricos también, o pues a incrementos importantes en muy corto tiempo en el caso del gas natural, en el caso del trigo, del maíz, del cobre y del petróleo, que como bien mencionaba Javier, son divisas y son ingresos adicionales para nuestra región de América Latina, que somos grandes exportadores de materias primas y que digamos que suponen una oportunidad interesante, pero coyuntural. Ya como ven en las gráficas, empiezan a caer varios de los minerales, empiezan a caer varios de los materias primas, empezamos a ver cómo el petróleo empieza a caer. Veíamos hace cuestión de un mes un barril de petróleo a $120, y ahora estamos hablando de 97, 98, 100. Entonces, empezamos a ver cómo también esa decisión de política monetaria empieza a reducir las perspectivas y empieza a reducir la tendencia o los precios, el incremento de los precios a nivel mundial. Bueno, digamos que aquí un zoom al petróleo y al maíz y al trigo, que son dos gran productos determinantes, dado que Rusia es uno de los grandes exportadores de petróleo y pues Ucrania de trigo y de maíz, y se ve un poco cómo a partir del mes de junio, que es un poco lo que comentaba, empiezan a reducirse en gran medida por los temores de recesión, por el incremento de las tasas de interés, por la desestimulación, digámoslo así, de la demanda que al final va a terminar afectando a nuestra región y obviamente a nuestra economía colombiana. Otro pues, de los efectos, como bien lo mencionaba, es el aumento en los precios de los alimentos. Es definitivo que es uno de los efectos más importantes y que en Colombia también ha sido agravante la guerra, pero pues como les decía, no es solo la guerra, sino toda esta
unión de riesgos o de factores exógenos al normal desarrollo de la economía que hacen que estemos en esta serie de dificultades, digámoslo así, en términos de precios y de acceso a productos alimenticios. Acá vemos este indicador de la FAO, de la División de Alimentos de las Naciones Unidas, quienes muestran cómo en un promedio, siendo 100, el promedio base entre 2014 y 2016, cómo se han incrementado básicamente en el último año los precios de los alimentos. En el caso que con mayor, digamos, dificultad están los aceites para alimentos, aceite de soya, aceite de, digamos, todo tipo de aceites de girasol. Los cereales también, 216 puntos por encima, lo que quiere decir que es 116% más alto que la base, como les decía, entre 2014 y 2016. En el caso de los cereales, 156. En el caso de los alimentos, el promedio general es de 147. Lácteos, 138. 115 las carnes y 114 los azúcares o el azúcar. Lo que nuevamente, como lo mencionaba, nos pone a enfrentarnos a unas dificultades importantes, generando alarmas en materia de seguridad alimentaria y estabilidad política. Ya vemos cómo nuestro vecino del sur empiezan a haber efectos o movilizaciones por el aumento en los precios de los combustibles. Ya vemos cómo en Colombia se empieza a dar una decisión para incremento del galón de gasolina, y bueno, esto no es solo en nuestra, es una situación obviamente a nivel mundial. Digamos que para hacer un poco zoom sobre América Latina, porque digamos que seguimos muchos patrones similares en términos de comercio, pues las proyecciones que hace la CEPAL en términos de crecimiento es que vamos a estar en 2022 en torno al 23%. Sin embargo, en 2022. Sin embargo, como bien lo mencionaba Javier, pues esto será un factor coyuntural dado el incremento de los precios. Esa barra azul que ven en 2022, mucho mayor, mucho más grande, jalonada por los precios, pero en términos de volumen mucho menor. Veíamos como en mayo, las cifras que se publicaron ayer de exportaciones de Colombia en los mineroenergéticos, más bien en petróleo y carbón, vemos como caíamos un 19% en términos de toneladas exportadas, lo que no es una cifra menor y nos muestra que a pesar de los buenos precios, pues el volumen sí viene a la baja en algunos segmentos. Sin embargo, en el país las manufacturas y los productos agrícolas, digamos que siguen viendo números positivos. Y nuevamente, digamos, haciendo zoom en lo que representan Ucrania y Rusia en el comercio mundial, pues vemos cómo son grandes exportadores de trigo, en el caso de Rusia de paladio, de fertilizantes, de maíz, principalmente Ucrania, de níquel, de platino. Digamos que más allá de estar integrados como países que generan producción o bienes intermedios como algunos países del Asia, o bienes finales, ellos son más proveedores de insumos y por eso, digamos, esos efectos tan directos en los precios de los insumos en particular representan posiciones dominantes en mercados mundiales de cultivos agrícolas, de algunos metales y fertilizantes. Como les mencionaba, pues a raíz de los bloqueos en las rutas comerciales, a raíz de las desviaciones en los canales de comunicación o de transporte de mercancías, pues obviamente esto genera mayores costos y aunado a una menor oferta de producto, pues son los precios un poco que veíamos anteriormente y que en América Latina pues tiene unas consecuencias importantes.
consecuencias como lo mencionábamos a nivel mundial, como en el caso de Europa, como en el caso de Estados Unidos, pero pues que nuestra región no es la excepción, y donde, como ven en esta gráfica, el índice de precios al consumidor en alimentos, que es la línea gris, pues está muy por encima del índice general, del índice promedio, lo que hace que quienes están jalonando o quien está jalonando realmente este crecimiento sean los alimentos en nuestra región, así como a nivel mundial. Y un aspecto desde el punto de vista estructural de nuestras economías de la región, pues a tener en cuenta, es la dependencia en la importación de fertilizantes. Si bien en la región tenemos países con una alta vocación de producción agrícola, agropecuaria, agroindustrial, pues en términos de insumos realmente dependemos de importaciones a nivel mundial y ni siquiera de importaciones tan cercanas en nuestra región, sino más alejadas, como lo mencionaba ahora, de Europa, de la misma Rusia, en términos de fertilizantes. Si vamos a analizar la capacidad productiva en fertilizantes de la región, pues realmente es de los más bajos del mundo. Es esa barra o esta línea azul oscura lo que muestra que solo superemos a Oceanía como región en términos de producción de fertilizantes, contando con menos del 10% de la población en América Latina y el Caribe. Comparado con esta región, ¿no? Entonces, y esta barra amarilla nos muestra las importaciones, es decir, que tenemos una alta dependencia a la compra de insumos o de fertilizantes para la agroindustria, lo que nos pone un poco en evidencia o frágiles. Ya esto estamos viendo en el caso de la en los países, pues básicamente vemos desde Brasil hasta Perú como han venido, son en la barra, perdón, en el cuadro de la izquierda, los principales productos que importamos básicamente son fertilizantes y algunos metales, pero básicamente son fertilizantes o cereales en algunos casos, como en el caso de Nicaragua, y exportamos carnes, como en el caso colombiano, bueno, productos alimenticios, quesos, carne porcina, diferentes países de la región, pero la tabla de la izquierda nos muestra esa alta dependencia que tenemos como región en términos de fertilizantes, lo que nos muestra por qué estamos un poco en esta situación, y a pesar de ser un conflicto alejado en otra región del mundo, pues termina siendo o teniendo un impacto directo en nuestras economías. Y pues obviamente al hacer el zoom del IPC en América Latina o en Latinoamérica, estamos un poco descartando las situaciones particulares de Argentina y Venezuela, pues los incrementos en los precios al consumidor, pues los ven acá en torno o en un rango entre el 12% y el 4% más o menos entre los países más importantes, lo que muestra, y llevando a niveles históricos, lo que nos muestra un poco como este es un fenómeno global que está afectando a todos los países y que está poniendo en riesgo principalmente a las poblaciones más pobres, que tienen un menor acceso a alimentos y a productos de cadenas agrícolas. Y pues en definitiva la decisión de la política monetaria de los países, ¿no? Vemos como Brasil es el que ha sido más duro, digamos, en sus decisiones, pero pues venimos, digamos, el resto detrás tomando estas decisiones. Bien lo mencionaba Javier, 150 puntos básicos en el caso de Colombia, ya estamos en 7,5% a junio, en incremento en las tasas de interés, lo que al final redunda en una desestimulación, digámoslo así, de la demanda, lo que redunda en un menor consumo y que al final puede, que hemos visto en este primer semestre del año. Y pues también hablamos de medidas, los países, los tomadores de decisión en la región, pues
y a nivel mundial, pues no se han quedado quietos frente a estas dificultades. En el país tampoco somos ajenos. Posiblemente pudimos ser un poco más agresivos, pero digamos que lo que se ha planteado, las decisiones, digamos, la receta que han tomado algunos países es la reducción de impuestos del IVA en algunos productos específicos, la reducción a cero temporal en algunos en aranceles de importación y derechos de aduana para algunos productos alimenticios. En el caso de Colombia vimos cómo los decretos de abril buscaban reducir a cero la importación de fertilizantes, de trigos, de maíz y bueno, de algunos segmentos de hierro, de acero, algunos insumos necesarios para la producción nacional y que se complementan también con esas reducciones de la base gravable en más o menos 124 productos o más bien subpartidas de importación. Lo que busca es mitigar ese impacto tan importante que estamos viendo y es una decisión a nivel mundial. También hay medidas de gasto como el congelamiento de precios, subsidios a precios, subsidio a apoyo a industrias específicas, transferencias monetarias focalizadas, subsidios en especie, restricciones al comercio, entre otras. Acá es importante mencionar que cuando sucede la ocupación en Ucrania, pues empiezan a, como lo decía, a aparecer otro tipo de mercados a cubrir esta demanda en el caso de Europa y obviamente en el caso de nuestra región y en África y en Oriente Medio, pero que empiezan también a poner en riesgo su demanda interna o su oferta más bien interna de alimentos y empezamos a ver cómo la India, por ejemplo, que era ese gran digamos, suplente, digámoslo así, que iba a cubrir estas necesidades de demanda, pues empieza a restringir las exportaciones de maíz, empieza a restringir las exportaciones de diferentes productos básicos que podría entrar a cubrir. Entonces empezamos a ver también restricciones al comercio y que agravan nuevamente las dificultades o el acceso o los riesgos más bien de seguridad alimentaria en algunas regiones o países del mundo. Y bueno, pues como bien lo mencionaba Javier también, la demanda pues se ha ralentizado principalmente en las grandes economías del mundo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, lo que ha hecho también que afecte o que se reduzcan o que se revisen a la baja las perspectivas de crecimiento económico. Vemos como Estados Unidos antes del conflicto se planteaba un crecimiento económico en 2022 del 4%, ya con la revisión está en un 2,8%. Nuevamente no solo a causa de la guerra, sino todo el impacto que ha tenido, por ejemplo, la política de COVID-0 de China, por ejemplo, obviamente el incremento de todos los alimentos y de todos los insumos. Todavía vemos algunos productos en Estados Unidos escasos, con dificultades de acceso. Veíamos hace algunas semanas como la leche de fórmula para niños ya se veía escasez. Entonces, digamos que después de las revisiones que hace, por ejemplo, en este caso el Fondo Monetario Internacional, pues son a la baja y son a nivel general. En China nuevamente al 5%, incluso hablan de menos dadas las restricciones que ha habido y los confinamientos tanto parciales como completos de ciudades, y la Unión Europea, que es la región más importante o más afectada más bien como resultado de esta ocupación. Esto que genera obviamente un efecto sobre la demanda de productos de Colombia y de América Latina, nuestro principal socio comercial Estados Unidos, pero nuestro segundo principal, la Unión Europea, digámoslo así, descontando a Panamá, que es concentrado en combustibles, pues hace que se reduzcan las perspectivas de exportación, se reduzcan esas perspectivas de crecimiento y de venta en muchos casos, y como bien lo mencionaba Javier, con un panorama mucho más, digamos, más conservador en el segundo semestre de este año. Y pues a nivel general, como bien lo mencionaba, la revisión se está dando a nivel general. El crecimiento de América Latina
también viene a la baja, se planteaba un crecimiento superior al 3,5, ya se habla del 2,5 en 2022, en 2023 también cercano al 2,5. Colombia es de los países, como decía Javier, diferentes y las revisiones son al alza. En el caso del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento estaba en torno al 5,8, más bien la perspectiva de crecimiento está en 5,8, pero también ya lo veremos cómo el gobierno nacional se plantea un crecimiento o se espera un crecimiento en torno al 6,5, comparado con el 5 que había anteriormente en la publicación anterior de las perspectivas del marco de gasto del marco fiscal de mediano plazo, perdón, pero que digamos que es la situación atípica en muchos casos porque se elevaron las tasas, digamos, un poco más lento que otros países, porque veníamos con un crecimiento del consumo importante. Bueno, hay una serie de factores que pudieron haber incidido, pueden incidir en que este importante semestre, primer semestre de 2022, pero que sin duda el segundo semestre tengamos que ser, como lo decía, un poco más conservadores por la política monetaria, por la inflación y nuevamente por una menor demanda internacional. Este simplemente es lo que ven algunas calificadoras internacionales y nacionales, incluso el gobierno nacional frente a las perspectivas de crecimiento del país. Nuevamente, como lo mencionaba, una revisión al alza se han venido dando últimamente, en rangos entre un 4,7 y un 6,5, el más alto de la OCDE, de los más altos del mundo, como bien lo mencionaba Javier, pero bueno, esperando con unos altos niveles de incertidumbre, con un amplio margen de percepción frente a lo que pueda suceder durante el segundo semestre. Acá simplemente quisimos hacer un análisis particular. Eliminamos de las exportaciones e importaciones colombianas con Rusia y Ucrania el carbón, pues las exportaciones colombianas de carbón, de ollas térmicas, porque responden a otro tipo de dinámicas, pero sin duda, y como ven están en esta línea punteada, pues sin duda los efectos han sido importantes en términos de exportaciones e importaciones. Sin duda, a pesar de que representan menos del 1% estos destinos en nuestras exportaciones e importaciones, pues en segmentos como la carne es uno de los mercados más importantes, en segmentos como los lácteos, en segmentos como las frutas exóticas, pues las exportaciones principalmente a Rusia sí que se han podido ver afectadas durante pues, lo que ha durado el conflicto que fue a finales de febrero de este año. Y en importaciones, pues obviamente también se ha dado y hay una oportunidad también interesante y lo muestra el BID en su más reciente informe de cómo poder sustituir varios de los insumos que se importan en Colombia y a nivel general en la región, de fertilizantes, de alimentos, incluso de metales, hierro, acero, pues que se pueda ver cómo como región podemos ser más resilientes teniendo una proveeduría más regional. Bueno, esto es un poco lo que les contaba en términos de exportación: carne, leches, alfombras y demás revestimientos a Rusia, Ucrania, objetos de arte, colección, frutas, plantas vivas y productos de la floricultura. Y en el caso de las importaciones, pues como bien lo mencionaba, abonos, aluminio y sus manufacturas, cobre y sus manufacturas, algunos metales comunes, fundición de hierro y acero de Ucrania y minerales metalíferos, escorias y cenizas. En el caso, ya para, digamos, que ir cerrando, haciendo un poco más zoom en Colombia, pues es evidente el impacto de la inflación. Ya estamos o nos hemos mantenido, digámoslo así, en un 9,67%, la publicación de antier del DANE, lo que nos muestra obviamente unas altas tasas de crecimiento en los precios a la población, y como ven en esa línea punteada amarilla, pues principalmente
o con un mayor agravante en términos de alimentos, que en mayo se redujo un poco, pero que nuevamente en junio repunta y está en torno al 23,65%, lo que nos pone a la lupa o a seguir siendo creativos creativos en la implementación de medidas para poder reducir esta tendencia que sin duda podrá tener un efecto importante durante este año, principalmente en las poblaciones con menores ingresos. Nuevamente, pues lo que mencionaba, el incremento de las tasas, 7,5% de incremento, luego de una respuesta, digamos, a la pandemia donde se redujeron las tasas a niveles históricos, lo que al final pues determinará reduciendo la demanda o el consumo interno. Un aspecto importante, y como lo mencionaba ahora, que el BID ha planteado y que se ha venido generando a nivel mundial, pues es la regionalización de varias cadenas de suministro de diferentes sectores, y donde Colombia nuevamente, y somos insistentes desde Analdex en esto, es que tiene una gran posición, tiene unas oportunidades a partir de sus acuerdos comerciales para que tengan un mayor aprovechamiento, tiene unas oportunidades en esos segmentos de alimentos, de poder cubrir demandas en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también a nivel regional, y de cómo profundizar la integración regional. Aquí vemos simplemente algunas decisiones de los principales líderes de las empresas en Estados Unidos que han venido mostrando cómo, si bien han aumentado sus inventarios, han diversificado sus materias primas, han generado relocalización de procesos productivos, pues el nearshoring o la producción más cercana sigue siendo esa tendencia a la que ya se está generando, obviamente en inversiones donde donde hay en sectores más bien, en activos, pues las decisiones son un poco más demoradas, digámoslo así, dadas los costos que genera reubicar un proceso productivo, pero pues que en definitiva lo que vemos es que se está dando, y que, como bien lo mencionaba el BID en su estudio publicado durante esta semana, hay una oportunidad interesante a partir, pues a pesar, digamos, de la guerra, una oportunidad interesante de poder profundizar la integración regional. Y finalmente, pues digamos, para cerrar un poco estas perspectivas, este balance, estos principales indicadores que hemos visto frente a los efectos de la guerra, pues sin duda hay tendencias que trajo consigo la pandemia, una redefinición de la sostenibilidad, sin duda siguen planteándose los temas de higiene y de cambios en los comportamientos de consumo, pero también cómo con la guerra se ponen en evidencia o se debe revisar también qué tan dinámico, qué tan rápido debemos dar ese cambio o esos procesos a energías más sostenibles. Obviamente un cambio en los consumidores hacia una tendencia más digital, lo que ha mostrado también un incremento en las operaciones aéreas, un incremento en la presión también logística aérea, y que sin duda son tendencias que llegan para quedarse y que se van a mantener en el mediano y largo plazo. Como bien lo mencionaba, cambios en las preferencias de los consumidores. Los consumidores antes eran más fieles a una marca, más fieles a unos segmentos. Ya con todo lo que trajo consigo la pandemia, los productos sustitutos, el cambio de los patrones de consumo, las tendencias del teletrabajo, pues obviamente terminan afectando o cambiando más bien las preferencias de los consumidores. Y también pues el gran apalancador o acelerador de la tecnología, de la digitalización empresarial e incluso de algunos gobiernos. Acá seguimos insistiendo en que no nos devolvamos al papel, pues ha sido el COVID, y en muchos casos pues es una tendencia que llegó para quedarse también, y que seguirá siendo dinámica, y que la respuesta de la mano de obra también debe darse para que podamos generar un crecimiento en la digitalización en el mediano plazo. Un poco, Jimena, ese es lo que queríamos compartir con ustedes desde Analdex, y bueno, estamos atentos a preguntas, dudas que tengan al respecto. Muchas gracias.
Nicolás, a ti y a todo el equipo de Naldex, gracias por habernos acompañado en este webinar y también, bueno, a todos los que se han conectado. Tenemos dos preguntas inicialmente. La primera es, ¿cómo afectaría el cambio de gobierno en Colombia, esta nueva realidad del comercio internacional tan fuertemente golpeada por la guerra? Bueno, sin duda, y no sé si Javier quisiera complementar acá, él realmente es el experto. Sin duda, las decisiones y las señales que dé el nuevo gobierno serán determinantes. Hablábamos de una detención de la exploración, ya vimos que el ministro designado de Hacienda ha detenido un poco y ha dicho hay que seguir explorando, pero sin duda el hecho de que la oportunidad en los minerales y la oportunidad en los mineroenergéticos y los insumos pues que vemos en los mercados internacionales, Colombia puede ser un gran jugador, pero no sé, Javier, si quieras comentar algo al respecto. No, yo creo que como bien lo señala Nicolás, estamos pendientes de qué efectivamente es lo que va a hacer el nuevo gobierno. Yo creo que un tema es el tema de campaña, los anuncios, las promesas que se plantearon en campaña, y otro, el que entra ya a ejecutar el gobierno. Como bien lo señala Nicolás, el ministro de Hacienda ha dicho, necesitamos seguir explorando, necesitamos esos recursos, y el mismo presidente electo, Petro, señaló en una entrevista que eso de acabar con esas exportaciones mineroenergéticas no va a ocurrir el 8 de agosto. Por el contrario, dijo, paradójicamente este gobierno va a exportar mucho más carbón que los gobiernos anteriores porque Alemania estaba importando carbón y bueno, vamos a seguir vendiendo carbón. Yo creo que ahí hay un periodo de transición que es mucho más largo del que se planteó inicialmente. Entonces, pues estamos a la espera de conocer el equipo ministerial. Creo que buena parte de los nombres que se han designado nos generan confianza. Otros no los conocemos, por lo tanto no se puede uno pronunciar hasta tanto no se posicionen y digan qué es lo que van a hacer. Y yo creo que en los primeros días, cuando necesariamente hay que definir las bases del plan de desarrollo, allí vamos a conocer realmente qué es lo que va a ejecutar el gobierno en los próximos años, cómo lo va a hacer, y creo que allí podríamos tener bases suficientes para plantear lo que nos está diciendo la pregunta, cuáles son los cambios, qué es lo que va a pasar. Creo, Jimena, que muy seguramente en los próximos meses, cuando ello ocurra, podríamos hacer otro webinar alrededor de ese tema. Interesante, y tomaremos tu palabra, Javier. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos mandan y es, ¿las sanciones financieras detendrían el comercio de metales y productos agrícolas, lo cual agravaría las tensiones en las cadenas mundiales de suministro? ¿Cómo está actualmente el tema de las sanciones a nivel mundial? Y en el caso de Colombia, ¿cómo prepararnos para afrontar lo enunciado? Yo no sé, Nico, si vale la pena referirse en este punto a lo que vimos la semana pasada, y es la caída en el precio de buena parte de los metales básicos. Y yo creo que eso, pues sí, tiene que ver con algo de las sanciones, pero yo creo que es más la incertidumbre de ese nubarrón que les mencionaba al comienzo de la posibilidad de una recesión. Creo que eso asustó al mercado y tiró los precios hacia abajo. Pero Nico, no sé tú. Sí, sí, de acuerdo. En definitiva, yo creo que, y lo que veíamos un poco es que pues las sanciones a Rusia principalmente, y un poco viendo que el comercio de Rusia se ha reorientado, las sanciones no han sido a nivel general por parte de las economías, solamente Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea lo han acompañado, pero no, digamos, la exportación de petróleo y de metales de Rusia sí siguió dando
reorientada hacia otros destinos, y pues realmente el gran fenómeno que estamos viendo y que justo varios análisis se daban, el incremento de los precios pues se detiene justamente en junio, y es como él lo mencionaba Javier, yo creo que también entra en un escenario de incertidumbre y de enfriamiento de la economía y de todo ese riesgo que está sonando cada vez más de recesión. Muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta, yo creo que con esto cerraríamos, y es, Venezuela tiene una mirada como oportunidad de desarrollo para Colombia, considerando los conflictos de Rusia y políticas del actual gobierno. ¿Cómo se analiza Venezuela como actor de cambio en la logística, en la falta de productos abastecidos desde Europa? A ver, yo diría que indudable que el nuevo gobierno sí va a traer un cambio de relacionamiento político, diplomático y comercial con Venezuela. Yo creo que a esta altura uno tiene que concluir que el rompimiento total de las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela fue un error. Deberíamos haber dejado algún canal de comunicación a nivel de consulado, a nivel de encargados de negocios, para tratar temas con Venezuela. Uno tiene un vecino y ese vecino va a estar ahí. Venezuela no se va a trastear. Entonces uno necesita tener algún canal de comunicación con el vecino para que cuando el perro del vecino se le mete al jardín de uno y le daña las flores, uno le pueda decir, oiga, saque el perro. Pero en este momento no hay posibilidades. El nuevo gobierno ha dicho, yo voy a nombrar embajadores, voy a restablecer las relaciones. Indudable que eso va a aliviar mucho esta situación. Y muy seguramente va a empezar a mejorar el ambiente para un mayor intercambio comercial. Lo que hemos visto es que la economía venezolana se ha dolarizado. Lo que está funcionando como moneda en Venezuela es el dólar. Me dicen, ya hay abastecimiento, si usted tiene dólares, consigue lo que quiera. Muy seguramente vamos a empezar a ver un crecimiento de ese comercio formal, porque pues comercio por la trocha ha habido, pero un crecimiento de ese comercio formal, porque Venezuela necesita abastecerse y no tiene canales de distribución adecuados. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Venezuela dejó de comprar en Colombia y se fue a comprar carne al Uruguay, pues trajeron un barco lleno de carne y se les pudrió en el puerto porque no tenían la red de distribución para distribuir esa carne en todo el país. En cambio, desde Colombia pasa el camioncito y llega hasta el supermercado y distribuye en los supermercados y en las tiendas. Esa red de distribución es lo que permite que Venezuela y Colombia pues tengan un intercambio comercial y que Colombia sea el abastecedor natural de Venezuela. Entonces, pues yo creo que en la medida en que la economía venezolana tenga dólares, va a crecer ese comercio. Yo tengo ahora una reunión esta tarde con el equipo del Palme precisamente para hablar de esos temas. Entonces también podríamos tener material para más adelante. Nico, no sé tu apreciación. Sí, no, solo un comentario. Yo creo que Venezuela también está en un cambio en sus decisiones, digamos, hacia su política exterior. Han publicado varios decretos de reducción arancelaria, varios decretos de obstáculos que habían a las importaciones de este país, que han salido desde la pandemia y que buscan, digamos que enfrentar esa dificultad del abastecimiento alimentario. Entonces, digamos que además de una posición más, digamos que más favorable a la relación por parte de Colombia, Venezuela también la tiene. Entonces eso sin duda ayudará, y lo que hemos visto también es que empresarios colombianos pues ven al mercado venezolano de interés de volver a abrir esos canales comerciales. Entonces puede ser un mercado favorable que sin duda va a traer cambios en las relaciones bilaterales. Bueno, muchísimas gracias. La última solicitud que nos han hecho tanto por el chat como por las preguntas y respuestas es colgar este conversatorio. Les queremos confirmar que quedó grabada la sesión, va a quedar colgada en la página, en el canal de YouTube de Analdex, que es Analdex Colombia,
Y en el de Compass, que es Compass-Medio, Compañía de Puertos Asociados, ahí lo van a encontrar próximamente. A todos nuevamente muchas gracias, sobre todo pues al equipo Analdex, Javier, Nicolás, Karen, Mónica, todos los que nos han acompañado y han hecho posible que entre las dos entidades podamos generar este tipo de espacios para todos nuestros aliados estratégicos. Muchas gracias nuevamente y tengan un feliz resto de semana. Jimena, muchas gracias, Nico. Federica, gracias, a todos, Moni. Gracias, Jimena, Federica, Mónica. Gracias a todos. Un feliz día a todos. Muy buena tarde, feliz día para todos.